¿Te has dado cuenta de que la vida tiene una manera curiosa de poner a prueba nuestras certezas? Imagina esto. Un millonario, dueño de imperios, se desploma en la calle sin nadie alrededor para ayudarlo. ¿Y sabes quién aparece? No es un médico reconocido, ni un guardaespaldas particular, sino una mujer humilde, con ropa sencilla y un coche viejo. Parece guión de película, ¿verdad? Pero ocurrió de verdad. Y ahí está la paradoja. Aquel hombre, acostumbrado a ser servido, necesitó la ayuda de alguien a quien el mundo suele ignorar. Eso nos muestra algo que pocos quieren admitir. A veces, la vida no pregunta cuánto tienes en la cuenta bancaria, sino quién eres realmente frente a lo inesperado. Lo que viene después de esta escena va a sacudir tus creencias. Te hará cuestionar qué vale más, el dinero o la dignidad, el estatus o la empatía. Y si ves hasta el final, notarás que la mayor transformación no ocurrió solo con él, sino que también puede ocurrir contigo. Clara era de esas personas que el mundo tiende a no notar, humilde, con ropa simple, siempre con las manos impregnadas del olor de los productos de limpieza después de un día entero en el pequeño restaurante donde trabajaba. Pero la vida tiene esas sorpresas que voltean la mesa en segundos. Al ver a un hombre desplomarse en la acera frente a ella, el corazón habló más alto que la razón. Sin pensar en quién era, sin medir consecuencias, corrió, pidió ayuda, y llevó su viejo coche ruidoso hasta la puerta del hospital. Quien ya pasó por una situación de emergencia sabe, en esos momentos no existe clase social, solo existe humanidad. Lo curioso es que muchas veces la vida nos pone a prueba justamente cuando menos lo esperamos. Puedes estar yendo al trabajo, con las cuentas rondando tu mente, y de repente te encuentras frente a alguien que necesita de ti. Y entonces, ¿vas a esperar a que alguien actúe primero o tendrás el coraje de ser el primero en extender la mano? La actitud de Clara es un recordatorio poderoso de que, incluso sin recursos materiales, todos tenemos algo de valor que ofrecer, la disposición de ayudar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades de hacer el bien solo porque parecía no ser tu responsabilidad? Su coche viejo temblaba como si fuera a desarmarse en cada curva, pero esa noche se convirtió en una ambulancia improvisada. Eso me hace pensar que no son las herramientas las que determinan el impacto de nuestras acciones, sino la disposición de usarlas de la mejor forma. Quien tiene un corazón dispuesto, transforma incluso lo pequeño en algo grande. Y fíjate, fue justamente dentro de ese coche donde comenzaría una historia capaz de sacudir conceptos de prejuicio, gratitud e incluso la visión del mundo de uno de los hombres más poderosos del país. Cuando llegaron al hospital, la carrera fue inmediata. Médicos y enfermeros se juntaron alrededor del hombre inconsciente, pero el murmullo no tardó en empezar. Reconocieron el rostro pálido en la camilla. Enrique Monteiro, uno de los empresarios más influyentes y ricos del país. Y la ironía estaba en el contraste. Aquel magnate no llegó en una limusina ni rodeado de guardias, sino en los asientos gastados de un coche sencillo, conducido por una mujer humilde a la que pocos habrían notado en la calle. Era un retrato vivo de cuánto le gusta a la vida barajar las cartas. Ese choque colectivo muestra algo importante. Las apariencias engañan y muchas veces revelan los prejuicios silenciosos que cargamos. Para muchos allí era inconcebible que alguien tan poderoso hubiera sido socorrido por una limpiadora. Es como cuando ves a un ejecutivo reconocido pidiendo un aventón o a un artista famoso haciendo fila en un hospital público. Situaciones así escancaran una verdad incómoda. La riqueza no inmuniza contra la vulnerabilidad. Al final, todos pueden caer y todos necesitan de alguien que los levante. Clara permaneció a un lado, observando la agitación, pero sin buscar reconocimiento. Para ella, no importaba el nombre del paciente, solo la vida que estaba en riesgo. Ese detalle marca toda la diferencia, porque nos recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de ofrecer en los momentos críticos. Y poco sabía ella que ese instante sería el punto de partida para revelar no solo la fragilidad de un millonario, sino también la fuerza invisible que habita en los corazones simples. Mientras Clara esperaba en el frío pasillo de urgencias, algunas miradas comenzaron a pesar sobre ella. ¿Sabes ese tipo de silencio que habla más alto que las palabras? Fue exactamente lo que pasó. Las personas murmuraban,
insinuando que quizá su actitud no había sido solo por bondad. Algunos sugerían en voz baja que podía querer sacar provecho de la situación. Ese tipo de juicio es cruel, porque transforma un acto noble en sospecha, como si la simplicidad siempre fuera sinónimo de interés oculto. Ese escenario refleja una realidad que muchos ya han vivido: ser juzgado sin derecho a defensa. ¿Cuántas veces alguien es medido no por lo que hace, sino por la ropa que viste, el coche que maneja o el barrio donde vive? El prejuicio en este caso no fue directo ni agresivo, sino velado, casi invisible, y justamente por eso, más peligroso. Es ese tipo de comentario hecho a espaldas, la mirada torcida, la risa contenida, y lo peor es que eso corroe la confianza de quien solo intenta actuar con dignidad. Clara respiraba hondo, sujetando con fuerza su bolso en el regazo, como quien intenta blindarse del mundo. Sabía que no podía controlar lo que decían, pero sí podía controlar su postura. Y aquí hay una lección valiosa. No siempre podremos callar las críticas, pero podemos decidir si tendrán o no poder sobre nosotros. Es como caminar en un día de lluvia. No se puede evitar las nubes, pero se puede elegir llevar un paraguas. Y en esa sala, sin imaginarlo, Enrique comenzaba a despertar, y con él, memorias que saldrían a flote. Cuando Enrique abrió los ojos, la primera sensación fue de desorientación. La claridad del hospital lo molestaba, pero poco a poco vinieron destellos inesperados. Recuerdos de cuando aún era un joven que luchaba para pagar las cuentas, trabajando en pequeños oficios y soñando con algo mayor. Ver a Clara, simple y serena, junto a la puerta, despertó en él un choque interno. Era como si la vida le hubiera mostrado un espejo retrovisor, recordándole de dónde realmente había salido. Ese tipo de memoria suele ser incómoda para quien alcanzó la cima. Muchos prefieren borrar los capítulos de lucha, fingiendo que nacieron listos para el éxito. Pero la verdad es que los días de dificultad son como raíces. Por más que crezcas, siempre estarán allí, sosteniendo quién te has convertido. Enrique lo percibió de manera dolorosa, porque en el fondo, la presencia de Clara reavivaba la vergüenza de haberse distanciado de sus orígenes. Había olvidado que también fue invisible para mucha gente, y es curioso cómo la vida tiene una forma de rescatar recuerdos justamente cuando más los necesitamos. A veces, es en el momento de fragilidad que recordamos el valor de la solidaridad que recibimos en el pasado. Enrique, sentado allí con el corazón acelerado y el orgullo herido, comenzó a sentir algo a lo que no estaba acostumbrado: gratitud genuina. Y ese sentimiento, aunque discreto, sería la chispa para transformar no solo su visión sobre Clara, sino también su manera de ver el mundo a su alrededor. Cuando Enrique finalmente consiguió articular palabras, esperaba que Clara pidiera algo a cambio. Dinero, favores, algún tipo de recompensa. Era lo que su experiencia con el mundo le había enseñado a esperar. Pero la respuesta de ella desarmó cualquier defensa. Clara, con voz firme y a la vez dulce, dijo simplemente: «Si fuera mi hijo el que estuviera ahí, yo también desearía que alguien lo ayudara sin dudar». Simple, directo, imposible de refutar. Aquella frase atravesó a Enrique como una flecha, porque revelaba algo que él había olvidado: el valor de la empatía desinteresada. Ese tipo de actitud es rara, especialmente en una sociedad acostumbrada a medir todo en términos de ganancia. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: «Yo ayudo, pero ¿qué voy a ganar con eso?». Clara rompió esa lógica sin necesidad de un discurso ensayado. Era su vida, dura y sencilla, la que daba autoridad a sus palabras. Y fíjate, no es necesario ser millonario para practicarlo. Cualquiera puede, en lo cotidiano, hacer lo mismo. Ayudar a un vecino sin esperar nada a cambio. Ofrecer un hombro amigo sin registrar en una planilla de débitos y créditos. Enrique guardó silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque comprendió que nada de lo que pronunciara sería más grande que la verdad que acababa de escuchar. Él, acostumbrado a ser la voz más alta en la sala, descubrió la fuerza de callar ante la sabiduría de alguien que el mundo no valoraba. Ese silencio no era vacío. Estaba cargado de emoción y de una inquietud que solo crecía, porque dentro de él nacía una pregunta inevitable. ¿Quién era, al fin y al cabo, aquella mujer que le ofrecía más de lo que médicos o fortunas podían dar? En los días siguientes, Enrique no logró sacar a Clara de su mente.
La imagen de ella, firme y serena en el hospital, lo acompañaba como un eco. Entonces, decidió conocerla mejor, casi como quien intenta resolver una ecuación que no cierra. Al visitar el pequeño barrio donde vivía, se encontró con una realidad muy distinta de los salones lujosos y las reuniones corporativas a las que estaba acostumbrado. Casas sencillas, calles estrechas, niños jugando descalzos. Fue en ese contraste donde empezó a ver algo que sus millones nunca le habían mostrado. Pronto descubrió que Clara no solo trabajaba incansablemente, sino que también cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de criar sola a 2 hijos. Cada peso que entraba era cuidadosamente dividido entre cuentas, comida y pequeños sueños postergados. Ese detalle conmovió a Enrique, porque estaba acostumbrado a escuchar empresarios hablar de inversiones, pero allí, inversión significaba comprar cuadernos o asegurar el gas del mes. Era una vida de lucha constante, y aún así, Clara mantenía la dignidad de quien no se permite rendirse. Esa percepción fue un punto de inflexión. Enrique, que tantas veces había tomado decisiones millonarias sin dudar, se encontró frente a una decisión mucho más humana: apoyar a aquella mujer y a sus hijos, no como quien hace caridad, sino como quien entiende que necesita aprender de ella. Y, sin darse cuenta, aquel millonario comenzó a dar los primeros pasos hacia una transformación que cambiaría no solo la vida de Clara, sino también la forma en que él se relacionaba con el mundo. Enrique, antes acostumbrado a medir su vida en números y gráficos, empezó a visitar con frecuencia el barrio de Clara, y cada visita era como abrir una ventana a un mundo que había olvidado que existía. Allí no había reuniones con PowerPoints ni contratos millonarios, sino niños pidiendo pelotas prestadas para jugar, y familias que celebraban pequeñas victorias, como poder pagar la cuenta de luz al final del mes. Ese contacto directo fue como un choque de realidad que ningún informe de mercado podría ofrecer. Lo más curioso es que, al acercarse a la comunidad, Enrique empezó a comprender que la riqueza sin empatía es como tener una caja fuerte llena de monedas sin valor. ¿De qué servía acumular si no había conexión humana? Esa reflexión lo sacudió, porque por primera vez entendió que el éxito no se mide solo en patrimonio, sino también en el impacto que generamos a nuestro alrededor. Es como aquella vieja frase: de nada sirve llegar a la cima solo, si allá arriba no hay nadie con quien compartir el horizonte. Y poco a poco, aquel hombre antes distante comenzó a involucrarse en proyectos sociales del barrio, financiando reformas en escuelas, apoyando cursos para jóvenes e incluso participando en círculos de conversación. Clara observaba esa transformación casi en silencio, pero con el corazón lleno de esperanza. Enrique, por su parte, sentía algo nuevo, un propósito que el dinero nunca le había dado, y no sabía que esa transformación abriría espacio para un gesto aún más profundo de retribución. Con el tiempo, Enrique comprendió que solo participar en proyectos no era suficiente. Quería retribuir directamente a la mujer que había cambiado su forma de ver la vida. Descubrió que los hijos de Clara tenían talento y disciplina, pero tropezaban con la falta de recursos para estudiar. Entonces decidió financiar no solo sus estudios, sino también ofrecerles acompañamiento, cursos y todas las oportunidades que a él le hubiera gustado recibir al inicio de su vida. Fue su manera de decir, sin palabras: reconozco lo que hiciste por mí. Pero Enrique fue más allá. Invitó a Clara a liderar una nueva iniciativa social dentro de su propia empresa. Al principio, ella dudó, pues siempre se había visto como una mujer común, distante de los grandes cargos y decisiones. Sin embargo, él insistió. Quería a alguien que representara de verdad a las familias en situación de vulnerabilidad. ¿Quién mejor que alguien que había vivido cada dificultad en carne propia? Clara aceptó, y poco a poco su postura inspiraba a los empleados. Derribaba barreras y demostraba que dignidad y liderazgo no tienen dirección fija. Ese gesto no era solo una muestra de gratitud personal, también era un mensaje para el mundo empresarial. La transformación comienza cuando vemos potencial donde otros solo ven limitaciones. Y con Clara al frente del proyecto, Enrique empezó a percibir algo poderoso, que retribuir no es solo devolver lo recibido, sino multiplicarlo. Y esa multiplicación aún ganaría voz ante miles de personas, en un momento que quedaría marcado para siempre. El auditorio estaba lleno.
Empresarios, políticos, jóvenes estudiantes y profesionales de diversas áreas aguardaban ansiosos para escuchar otro discurso de Enrique Monteiro, el millonario que se había convertido en referencia en innovación y estrategia de mercado. Pero esta vez, algo era distinto. No entró con la postura altiva de antes, ni se apoyó en diapositivas llenas de números y gráficos que siempre impresionaban a las audiencias. Entró con pasos serenos, como alguien que carga una verdad más grande que cualquier hoja de cálculo. Sus ojos buscaban menos aprobación y más conexión, y fue entonces cuando comenzó a contar una historia que nadie esperaba oír. Él describió, con detalles, la noche en que se desmayó en la calle y fue socorrido no por guardias de seguridad, ni por médicos contratados, sino por una mujer sencilla, de manos callosas y ropa común, una limpiadora. Enrique habló pausadamente, como quien aún se sorprende con su propio destino. La vida me mostró en aquel momento que no somos definidos por el tamaño de nuestra cuenta bancaria, sino por la grandeza de los gestos que hacemos sin esperar nada a cambio. La sala entera quedó en silencio. No era el típico discurso motivacional de un ejecutivo, era una confesión humana, cargada de emoción. Mientras hablaba, Clara, sentada discretamente en las últimas filas, se encogía en la silla. No quería reflectores ni aplausos, pero cada palabra de Enrique parecía iluminar su trayectoria invisible, dando voz a tantas otras Claras esparcidas por el mundo, que actúan con valentía y empatía sin jamás aparecer en los periódicos. Enrique, entonces, continuó, fui salvado por alguien a quien la sociedad suele ignorar, y hoy entendí que los verdaderos héroes no usan capas ni trajes caros, usan ropa sencilla y tienen corazones gigantes. El impacto fue inmediato. Algunos empresarios, acostumbrados a medir todo en términos de lucro, bajaron la cabeza, incómodos. Otros, más jóvenes, miraban aquellas palabras como un llamado para repensar sus prioridades. Incluso políticos presentes, habituados a discursos fríos y calculados, se vieron obligados a reconocer la fuerza de la autenticidad, porque en el fondo, Enrique no hablaba solo de sí mismo. Hablaba de un espejo colectivo que reflejaba la indiferencia que muchos cultivan. Prosiguió con una provocación. ¿Cuántos de ustedes, al salir de aquí, cruzarán con personas en las calles y seguirán mirando solo el celular? ¿Cuántos ya juzgaron a alguien por la ropa, por la manera de caminar o por conducir un coche viejo? Yo hice eso durante años. ¿Y saben cuál fue el resultado? Gané dinero, sí, pero perdí la oportunidad de conocer la riqueza más verdadera que existe. La del ser humano. Esas palabras no estaban en el guión de un coach, sino en la piel de alguien que había sentido el peso del prejuicio silencioso y el alivio de la gratitud. Enrique respiró hondo antes de revelar algo aún más íntimo. Confesó que, durante mucho tiempo, sintió vergüenza de sus orígenes humildes, que había borrado de su memoria las veces en que necesitó dormir en cuartos estrechos, compartir pan duro con amigos o aceptar trabajos que nadie quería. Me escondí detrás de mis empresas para no enfrentar mi propio pasado, dijo con la voz entrecortada, pero Clara me recordó que no hay motivo para avergonzarse de haber venido de abajo. La vergüenza está en olvidar de dónde viniste. En ese momento, el auditorio ya no contenía la emoción. Algunas personas lloraban en silencio, otras aplaudían tímidamente, sin saber si estaban en una conferencia o en una especie de confesión pública. Enrique, sin embargo, no buscaba compasión, buscaba despertar conciencia. Si yo, con todos mis recursos, necesité ser salvado por alguien que no tenía nada, ¿qué dice eso sobre el verdadero valor de la riqueza? Preguntó, dejando la interrogación flotando en el aire. Aprovechó la ocasión para anunciar oficialmente la iniciativa social, liderada por Clara en su empresa. Contó que ella estaba al frente de un proyecto que financiaba estudios para jóvenes en situación de vulnerabilidad, y apoyaba a madres solteras que, como ella, luchaban por criar a sus hijos. Podría haber contratado a cualquier ejecutivo renombrado, pero preferí confiar en alguien que entiende el dolor en la práctica, porque el conocimiento técnico puede aprenderse, pero el carácter no se compra. Ese anuncio causó sorpresa y admiración. Muchos de los presentes comenzaron a anotar frenéticamente en sus cuadernos, no las cifras de una negociación millonaria, sino la lección de que la dignidad puede transformar destinos. Enrique cerró su discurso con una frase que quedaría grabada.
Ustedes me aplaudían antes porque hacía crecer el dinero. Hoy espero que me aplaudan porque finalmente aprendí lo que significa crecer como ser humano. El público se levantó en aplausos, que retumbaron como un trueno. Pero más que palmas, lo que quedó fue un silencio reflexivo. Cada persona salió de allí cargando consigo una pregunta incómoda. ¿Qué estoy haciendo con mi propia riqueza? Porque la riqueza no es solo dinero, es tiempo, atención, cariño, compasión. Y todos, en alguna medida, somos ricos en algo. La cuestión es, ¿lo estamos usando solo para nosotros o para transformar el mundo a nuestro alrededor? Clara, emocionada, secaba discretamente las lágrimas. No lloraba por orgullo, sino por ver que su actitud simple había desencadenado algo que jamás imaginaría. Un cambio de mentalidad en alguien que tenía el poder de influir en miles. Para ella, no importaba el tamaño del escenario, importaba que el mensaje llegara a quien lo necesitaba. Enrique, por su parte, entendía que aquel momento no era un final, sino un comienzo, y que su verdadera jornada de transformación apenas empezaba allí. Llegamos al punto más importante de esta historia, y ahora quiero hablar directamente contigo, porque, en el fondo, lo que ocurrió entre Clara y Enrique no se trata solo de una mujer humilde que salvó a un millonario, se trata de mí, de ti, de todos nosotros. Es un espejo incómodo que nos obliga a enfrentar una pregunta simple, pero transformadora. ¿Cómo hemos tratado a las personas que cruzan nuestro camino? Detente un instante y piensa, ¿cuántas veces pasaste apresurado junto a alguien que necesitaba ayuda? ¿Cuántas veces miraste a un vendedor ambulante, a un barrendero, a un portero, sin ver a la persona detrás de la función? Es fácil aplaudir historias de superación cuando aparecen en libros o películas, pero mucho más difícil reconocerlas. Cuando están frente a nosotros, de forma silenciosa y disfrazada, la mayoría de las personas las ignora porque creen que la grandeza solo viene acompañada de títulos, cargos o fortunas. Pero Clara nos demostró exactamente lo contrario. La verdadera riqueza, amigo mío, no está en el extracto bancario, sino en aquello que eres capaz de ofrecer sin esperar aplausos. Y antes de que pienses que esto es solo filosofía bonita, déjame darte ejemplos prácticos. ¿Quieres transformar tu vida? Empieza mirando a tu alrededor. Un simple «buenos días», dado con sinceridad, puede cambiar el ánimo de alguien que ya despertó derrotado. Ofrecer ayuda para cargar las compras de un anciano puede ser el único gesto de amabilidad que reciba en el día. Donar libros que ya no lees puede abrir horizontes a jóvenes que nunca tuvieron acceso a buenas lecturas. Enrique, con todo su imperio, nunca había experimentado la sensación de ser salvado por la humanidad de alguien. Y aquí está la ironía. El hombre que podía comprar todo necesitó recibir gratis lo que el dinero no compra. Empatía. Ese es el tipo de riqueza que nadie puede arrebatarte. Piensa conmigo. ¿De qué sirve acumular mansiones, autos, títulos, si al final del día no tienes historias que realmente valgan la pena ser contadas? Y sé que quizás estés pensando, pero yo no tengo dinero para ayudar como Enrique ayudó a Clara después. Está bien. Ni tú ni yo necesitamos millones para transformar vidas. ¿Quieres ver? Dedica 10 minutos de tu día a escuchar a alguien que está solo. Eso ya es generosidad. Dona un poco de lo que sabes. Si dominas matemáticas, enseña a un niño de tu barrio que tiene dificultades en la escuela. Si tienes experiencia profesional, orienta a jóvenes que recién comienzan. Puedes ser un faro para mucha gente, incluso sin darte cuenta. El punto es, no necesitas esperar tener más para empezar a hacer el bien, porque muchas veces es justamente en lo poco donde reside la mayor lección. Clara no tenía lujos, pero sí valentía y corazón. Eso fue lo que cambió el rumbo de aquella noche. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Esa misma valentía está disponible para ti. Solo tienes que elegir usarla. Ahora quiero provocarte. ¿No será hora de que escribas tu propia historia de transformación? No la de otros, sino la tuya. Tal vez sea el momento de llamar a alguien a quien heriste y pedir perdón. Quizás sea el instante de dejar de quejarte de la vida y empezar a mirar las oportunidades que ya tienes en tus manos. O quién sabe, puede que sea la ocasión de transformar un dolor que cargas en combustible para inspirar a otros, como hizo Clara, incluso sin proponérselo. Mira hacia adentro y pregúntate, ¿qué estoy haciendo con los recursos que ya tengo?
No hablo solo de dinero, sino de tiempo, talentos, experiencias. Muchos viven como si fueran eternos, desperdiciando días enteros en distracciones vacías, cuando podrían estar construyendo algo que deje huellas reales en el mundo. No permitas que eso te ocurra. La historia de Enrique y Clara es un recordatorio de que cada segundo puede ser decisivo. Y aquí va una verdad dura pero necesaria. No controlas cuánto tiempo tienes. Hoy puedes estar en la cima, como Enrique, y mañana desmoronarte en la acera sin aviso. Y en ese momento, no será el saldo de tu cuenta lo que te salve, sino las conexiones que cultivaste, las manos que tendiste, el respeto que construiste. Por eso, empieza hoy a plantar las semillas de lo que realmente importa. Ahora quiero invitarte a reflexionar y compartir. ¿Cuál fue la lección de esta historia que más te tocó? ¿Qué, dentro de tu realidad, puedes empezar a cambiar desde ahora? Escríbelo en los comentarios, porque tu visión puede ser justamente lo que otra persona necesita leer para transformar su vida. Ese es el poder de las historias. Cuando se comparten, se multiplican. Y claro, si llegaste hasta aquí, es porque este contenido tuvo sentido para ti. Entonces, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Porque, al igual que Clara, tú puedes ser el punto de inflexión en la vida de alguien. A veces, una acción simple basta para encender una luz donde solo había oscuridad. Al final recuerda siempre, los verdaderos héroes rara vez aparecen en portadas de revistas. Están entre nosotros, discretos, vestidos de sencillez, pero cargando corazones gigantes. Y quién sabe, en el próximo capítulo de la vida, ese héroe puede ser tú.